Qué alegría vernos, qué alegría ver a Iván. ¡Wow! Tanto tiempo y también Mari Carmen, bienvenida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, estamos tan contentos de estar aquí esta mañana porque es mejor estar aquí que cualquier otro lado, ¿verdad? Amén. Claro que sí. Entonces, seguimos. La semana pasada, los que pudieron ver o estar aquí, estuvimos leyendo Nehemías, ¿verdad? Con la hermana Mónica. Pero esta semana volvemos a hablar del profeta Elías. Y vamos a Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, si llegaron a Segunda de Reyes, llegaron un poco lejos. Entonces, sería Primera y Segunda de Samuel, después Primera y Segunda de Reyes. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8, y vamos a ponernos en pie, en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee, porque el que lo lee es polvo, igual que todo el mundo, ¿verdad? Pero el Señor es eterno. Entonces, Primera de Reyes 19, 1 al 8, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, porque aún en los momentos más desesperantes, Señor, tú estás ahí. Tú estás pendiente de nosotros, no te has olvidado. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Y gracias, Señor, por esta lectura de esta mañana, y que seas tú, Señor, hablando y ablandando nuestros corazones. Porque muchas veces los tenemos como duros, como piedras, Señor. Pero te necesitamos a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Háblanos, y, Señor, que lo que oigamos la pongamos en práctica, hoy y siempre. Gracias, mi precioso Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y ojo, si estabas parado allá en tu casa, también puedes sentarte, no te preocupes. Ok, bueno. La vez pasada vimos al profeta Elías, y entonces el hombre de acción, ¿se acuerdan? Elías, el hombre de acción. Y claro, cuando uno lee la Biblia, uno no piensa en eso, pero sí, este hombre era, bueno, pues activo, hacía cosas que ni tú ni yo soñaríamos hacer, ¿verdad? Y entonces este hombre de acción estaba corriendo más rápido que los caballos del rey Acab de Israel. Si no me creen, vamos a Primera de Reyes 18, o sea, justo el capítulo anterior, Primera de Reyes 18, 46. Y ese último versículo nos dice algo: y la mano de Jehová estuvo sobre ¿quién? Sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y Acab no estaba corriendo, él estaba en su... Algunos dijeron que andaba en su Bentley,
o en su Rolls Royce, o qué sé yo, pero andaba en su carro, ¿verdad? Y que llevado por los caballos. Es que antes se medían los caballos de fuerza en caballos literales, ¿verdad? Si tenía 6 caballos, bueno, un V6. Si era 8 caballos, era un V8, ¿verdad? Pero no sé cuántos caballos tenía acá. Pero lo interesante es que Elías ¡shum!, llegó antes que acá a Jezreel, ¿verdad? Porque ¿dónde estaban? Estaban en el Monte Carmelo, que estaba en el lado norte, el norte de Israel. Y sabemos que Elías estaba corriendo, no porque Acab le estuviera persiguiendo, ¿ok? Por si acaso. Sino que Dios le había dado una gran victoria al profeta Elías. Y bueno, según Primera de Reyes 17 y 18, o sea, esos 2 capítulos, podemos leer que Dios había cesado de dejar caer lluvia sobre la tierra de Israel. Y esta sequía duró por 3 años y medio. ¿Se imaginan 3 años y medio sin agua? Fuerte, ¿no? Y la razón, el rey Acab y su reina Jezabel estaban adorando a los ídolos paganos en la tierra donde Dios había puesto su nombre. Porque ahí en Israel, literalmente puedes ver en las montañas, en ciertos lugares, o sea, la formación del nombre de Dios. Pero claro, en hebreo, no estaba en castellano. Pero lo interesante es que ahí se puede ver. Entonces literalmente había puesto su nombre. Y claro, este cablecito me tiene bien interesado. Vamos, pues déjame moverlo por acá y perdone. Esto ya problemas técnicos. Ahora ya espero que ese cable ya no empiece a moverse por mi brazo. Si es así, bueno, ya. Ok, entonces el detalle es que el Señor paró la lluvia. Porque el pueblo de Israel estaban metidos tanto en la idolatría que él dijo, no, así no va a ser. Entonces, el detalle fue que fue tanta la rebeldía contra Dios que Acab construyó un templo para los Baales y las Astarot. O sea, para todo ese adoración pagana. Y además de tener centros para adorar a estos ídolos, tenían muchos falsos profetas para promover tal adoración pagana. Y leemos las palabras de Elías hablándole al rey Acab en Primera de Reyes 18:19. Primera de Reyes 18:19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, o sea, 450 más los 400 profetas de Acera. Entonces, los que saben de matemáticas, ¿cuánto es 450 más 400? 850. Gracias, porque yo con la mate soy malísimo. Entonces sí, 850. Y dice que comen de la mesa de Jezabel. Entonces imagínense, tenían 850 profetas de estos dioses paganos, ídolos, ¿verdad? Y claro, cuando digo dioses, letra D minúscula, chiquita, chiquitica, ¿ok? Entonces, el detalle es que Elías dijo, no, quiero que los reunamos todos ahí en el Monte Carmelo, porque ahí vamos a tener duelo de altares. Y el rey convocó al pueblo y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, que se encuentra al noroeste en Israel. Si ven en la parte de atrás de sus Biblias, tienen mapas, ¿verdad? Y justo en el mapa de la tierra de Israel, si miras hacia la costa norte, en la tierra de Israel, hay un lugar, posiblemente dice Monte Carmelo, o a lo mejor dice Haifa, no sé. Pero ahí mismo es donde ocurrió lo que vamos a ver a continuación. Entonces,
ahí está bordeando el mar Mediterráneo y sobre aquel monte Elías lanzó el reto al pueblo. Y vamos a mirar por unos segundos, yo sé que lo vimos la vez pasada, pero es bueno hacer memoria. Primero de Reyes 18, 21 al 24. Primero de Reyes 18, 21 al 24. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, que no vas a tomar una decisión entre estas dos cosas, o el uno o el otro. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que se quedaron calladitos. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Parece que los de Acera no llegaron. Los 450 de Baal sí llegaron, pero los 400 de Acera se quedaron con Jezabel. ¿Ok? Y entonces sigue diciendo Elías, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganle sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad, o sea, aclamad, buscad, ¿verdad? Luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y notan ahí, letra D pequeña, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Está bien ese tipo de duelo? ¿Verdad? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí sí que respondieron, muy bien. Porque ellos también querían saber, bueno, vamos a ver si esto ocurre. Y empezaron a clamar a sus dioses los 450 profetas de Baal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y pasaron toda la mañana haciendo y deshaciendo, tratando sin éxito que los ídolos enviaran fuego del cielo para consumir el sacrificio que estaba sobre el altar que ellos habían organizado. Y claro, hacían un montón de cosas, se estaban hasta cortando y bueno, un lío ahí. Luego le tocó a Elías, que no solo arregló un antiguo altar a Jehová, pero lo rellenó de agua 3 veces. O sea, si uno va a salir de camping o lo que sea, o va a tener una barbacoa, es buena práctica llenar el lugar con agua y después prenderle fuego. No, porque no va a prender nunca. Pero aquí está Elías poniendo agua. Y entonces estaba el altar empapado de agua de tal grado que se llenó la zanja que había cavado alrededor del altar. O sea que eso estaba, bueno pues, más mojado no podía estar. Entonces necesitamos leer una vez más la oración de Elías y leemos Primera de Reyes 18, 36 y 37 y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces vemos que fue el propio Señor que le había dicho que hiciera eso. ¿Okay? Eso no lo sacó de la manga, no. Eso fue algo que el Señor mismo le había dicho que hiciera. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso fue la oración. No empezó a recitar un montón de cosas y no, solamente habló con el Señor. Vino ante él y le dijo: mira, Señor,
Estoy haciendo exactamente lo que tú me dijiste, estoy obedeciéndote. Bueno, ahora te toca a ti. Ya no hay más nada que yo pueda hacer. ¿Cierto? No había más nada que podía hacer Elías. Y vemos que Elías había seguido las instrucciones de Dios y no se había extraviado de ellas, y lo hizo para que el nombre de ¿quién fuese glorificado? ¿El de Elías? ¿Para que después pudiera ir y hacer su próxima campaña? No, el nombre de Jehová fue glorificado en medio de su pueblo, ¿verdad? Un pueblo que se había olvidado de él. Y a propósito se había olvidado de él. Y no solamente eso, pero fueron dirigidos por los propios reyes de Israel a ir en pos de dioses extraños. Entonces, la respuesta por parte del Dios vivo lo vemos en el versículo 38 de Primera de Reyes 18. Que dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! Tenemos aquí a un bombero. Y tengo que hacer una pregunta. Usualmente, cuando cae agua al fuego, ¿el fuego destruye el agua? Al bombero, estoy preguntando aquí al bombero. Sí. Usualmente cuando tú le echas agua al fuego, ¿qué pasa? Lo come, ¿verdad? O sea, el agua ya pone el fuego pero aquí vemos que el fuego se comió el agua. Qué impresionante. Y entonces, lo interesante es el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron ¿qué? Y vamos a leerlo todos. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. O sea que ahí sí que se dieron cuenta, ¿verdad? Ahí sí vieron y creyeron, ¿verdad? Y por lo menos por ese día. Ya después de ahí, como todo el tiempo se nos olvida y bueno, seguimos viviendo nuestras vidas como si Dios no existiera. Pero según la ley de Dios, si alguien incita o invita a otra persona del pueblo de Dios a seguir y adorar a otros dioses, ¿cuál es el castigo? Tienen que morir. O sea, los que están animando a otros a ir a buscar a los ídolos, según la ley de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Perdona si estás ahí comiendo palomitas y acabo de decir esto. El detalle es que así fue. Ay, es que Dios es tan bélico y Dios del Antiguo Testamento es tan malo. No, este era el pueblo que supuestamente era el pueblo que tenía que seguir a Dios, ¿cierto? Y entonces estaban yendo en contra de lo que él quería. Y bueno, si alguien tiene cáncer, o si alguien tiene alguna enfermedad, o qué sé yo, o sale un quiste, o qué sé yo, uno está contento de tenerlo, o un tumor o algo así, uno está alegre de sí, que crezca el tumor, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué hay que hacer con ese tumor? Hay que extirparlo, y eso es básicamente lo que estaba ocurriendo aquí. Estos profetas de Baal eran como esos tumores, y había que sacarlos de ahí, porque si no iban a seguir envenenando al pueblo. Yo no estoy contento de que uno esté matando a otro, claro que no, ¿verdad? Y hoy día no hacemos esto. ¿Por qué?
Porque Jesús ya llevó el castigo sobre él. Si alguien antes estaba adorando a los ídolos o lo que sea, o invitando a otros a adorar a los ídolos, ¿qué puede hacer esa persona? Venir ante el Señor, pedir perdón, ¿verdad? Y no volver a hacerlo. Y que el Señor lo vaya limpiando y restaurando, porque ya Jesús murió, ya Él pagó el precio. ¿Ok? Para que entendamos eso muy bien. Entonces, y claro, esto me trae a la mente a Miguel Servet, no lo tengo aquí, pero claro, o sea, Miguel Servet, Miguel Servet. Pero cuando Miguel Servet vivía por acá, por Zaragoza, en los días que vivió, a él también lo iban a linchar. Los propios de aquí, ahí mismo en la aljafería lo hubiesen puesto. Para después, bueno, entonces, y eso era la Inquisición. Pero claro, llegó allá a Ginebra y también, porque se le fue la olla también. Y bueno, pero eso no es la forma como debemos actuar según la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo el asunto? Pero bueno, claro, a nadie se acuerda de eso. O sea, solamente dicen que malos son los protestantes por haber matado a Miguel Servet. Bueno, el detalle fue que si hubiese permanecido aquí también lo hubiesen matado los católicos. Entonces imagínate. Y claro, lo que hicieron allá tampoco va de acuerdo a la Biblia. Que lo vean muy claro. ¿Ok? Muy bien. Y eso no lo tengo en las notas. Entonces si dije algo fuera de lugar, perdónenme, pero hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Ahora bien, y a lo mejor algunos no saben, ¿y quién es Servet? Bueno, ok. Entonces, sí, es el hospital. Okay. Es la avenida. Okay. Sí, claro, los médicos deben saber quién era Miguel Servet, por supuesto. Ahora, esto nos da pie, además, o sea, no solamente que los prendió y los degolló, pero después de esto, los versículos que siguen, o sea, del 41 en adelante, los versículos que siguen son una descripción de cómo Dios trajo la lluvia una vez más a la tierra de Israel. O sea que no los siguió castigando para siempre, sino que tuvo misericordia, ¿verdad? Ellos buscaron, reconocieron que Dios es Dios, o sea que Jehová es Dios, y entonces dijo, muy bien, que caiga la lluvia, ¿verdad? Entonces, ahí fue lo que el Señor abrió las puertas de lluvia, si quiere ponerlo así, sabemos que son nubes. Entonces, esto nos da pie para entrar a la Primera de Reyes 19. Por fin. Eso era solamente la introducción. Ay, pastor, y tengo hambre. Sí, yo también. Entonces, Primera de Reyes 19. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, la noticia, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y claro, Jezabel estaba contentísima, ¿verdad? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Entendieron? ¿Sí? No tengo que explicarlo, lo dejamos así. No, vamos a explicarlo, porque si no captaron lo que acabamos de leer, el rey Acab llegó al palacio allí en Jezreel, porque ese era el palacio de campo, empapado por la lluvia. Empapado por la lluvia. Y le dijo a la reina Jezabel, me imagino, todo lo que ocurrió sobre el Monte Carmelo. Pero me imagino que no está hablando de cuán grande es Dios y todo eso. No, lo va a hablar a su manera y enfatizando los puntos que a él le interesan.
¿Me entienden? Y eso es lo que ocurre. Yo antes era periodista, yo sé cómo es este jueguito. Cada canal lo pone a la forma como el dueño quiere que den los anuncios y como quieren que den las noticias. Entonces, por eso se quitan algunos programas del YouTube, porque dijeron algo que no le gusta a los líderes, o qué sé yo. Entonces, lo interesante es que le dijo a la reina Jezabel todo lo que ocurrió sobre el Monte Carmelo. Y supongo que dejó fuera o no le dio la importancia a la parte como fuego cayó del cielo y calcinó el sacrificio y el altar a Jehová. Creo que no hablaría de eso mucho. Y pienso que pasó más tiempo describiendo cómo Elías degollaba a los 450 falsos profetas. ¿Saben? Entonces, claro, como él veía que Jezabel, o sea, se enfurecía más, bueno, él le daba más fuego a la leña, o sea, más leña al fuego, como quieras decirlo. Y entonces esto le causó que la furia de Jezabel se hiciera sentir tanto dentro del palacio como así fuera del palacio. Y envió un mensajero que le advirtiera al profeta Elías que le esperaría una muerte sangrienta a esa misma hora al día siguiente. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes han sido amenazados? No tienen que levantar las manos. Pero ¿cuántos han sido amenazados de muerte? Espero que nadie, ¿verdad? Pero lo interesante es que Elías recibe esta amenaza. Y más de la reina. Ojo, no estoy pensando de que la reina de aquí de España haría eso, ni Sofía, ni Leticia, ni el que sea la reina del turno. Pero lo interesante es que eso fue exactamente lo que hizo Jezabel. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Elías? El hombre de acción. Leemos el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Para que tengan una idea, de donde estaba Elías hasta Berseba hay más o menos 100 kilómetros. O sea que creo que se alejó un poquito. Sí, se fue corriendo. Sí. Claro, no sé si el criado podía correr como Elías, o sea que corría como 5 caballos, ¿verdad? No. Pero lo interesante es que se fue corriendo, se llevó al criado, llegó a Berseba. Y el profeta Elías se asustó por la amenaza de Jezabel y salió a correr al sur, a Judá. ¡Qué raro! Elías, el profeta del Dios Altísimo, quien había derrotado a los profetas de Baal, salió al reino de Judá para no enfrentarse a la reina Jezabel. Él podía enfrentarse a todo el pueblo y hasta el rey, pero a la reina, a lo mejor jugaba mucho ajedrez, entonces sabía que la reina tenía mucho poder, ahí yo no sé. Pero se fue. Y hermanos, ¿saben qué? No vamos a criticarlo muy duramente. Porque en algunas ocasiones, después que una persona ha gozado de una victoria, Satanás, el enemigo de las almas, busca la manera de venir por nuestro lado flaco, ¿verdad? O lado débil, ¿verdad? Y nos engaña con sus artimañas. Y entonces, así lo que ocurre es quitamos así nuestra mirada y nuestra confianza en Dios por solo un momento. Y empezamos a pensar en las circunstancias y en los problemas que tenemos, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos muchos problemas. Josué es el único aquí que no tiene problemas. No, estoy echando bromas. Yo sé que también todos tenemos problemas de alguna clase. Y eso es lo que el enemigo quiere.
Él quiere desviar nuestra atención del Creador. Y en el caso de Elías, la amenaza por parte de esta hija del diablo, porque no hay otra forma de describirla, le dio la temblequera. Le dio la temblequera. Y no sabemos con exactitud lo que le pasó a Elías. O sea, qué fue exactamente lo que le hizo el clic. Pero él estaba consciente de que Jezabel había mandado a matar con éxito a muchos profetas de Jehová en la tierra de Israel. Y entonces Elías no quiso ser uno más de esas estadísticas. ¿Cierto? ¡Me voy! Y hemos leído que el profeta llegó hasta Berseba, la ciudad donde vivieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y ahí dejó a su criado. Ahí lo dejo. El versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. O sea que además de haber corrido esos más o menos 100 kilómetros, entonces corrió un día más. Y ahí es que descansó un ratico. Fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y entonces, a pesar de que había tenido una victoria contundente unos días atrás, Elías se sentía derrotado. Y su depresión lo llevó a desear la muerte. Estaba deprimido. Deseó la muerte. Y ojo, ¿no fue eso lo que él estaba tratando de evitar en Israel? ¿De que Jezabel lo matara y ahora lo está buscando? No hace lógica. ¿Cierto? Y a veces hacemos cosas y pensamos cosas que no hacen ningún sentido cuando quitamos la mirada del Señor. Y cuando entramos en esos momentos de derrota y depresión, lo único que queremos hacer es ¿qué? Acostarnos a dormir. ¿O no? ¿O yo soy el único? ¿Ah? Yo iba a decir, o Mercedes es la única. No, porque yo también hago lo mismo. Pero acostarnos a dormir y que nadie nos moleste por lo mínimo unos 20 años. ¿Verdad? O a lo mejor para ustedes 10 nada más, ¿no? Pero eso fue exactamente lo que hizo Elías. Mira el 5. Y echándose debajo del enebro. Creo que Elías era medio maño, ¿no? Se echó. Echándose, ¿verdad? Echándose debajo del enebro. Se quedó, ¿qué? Dormido. Como la mitad de la congregación hoy. Ok. Pero no se preocupe. Los que durmieron en el Señor resucitarán primero. No se preocupen, ¿ok? Pero aún en esos momentos, Dios no nos abandona. Quiero que lo sepamos muy bien. Aun cuando nosotros nos sentimos por el piso, Dios no nos abandona. Y gracias a Dios que nuestra fe no depende de nuestro estado de ánimo. Imagínense que nuestra fe dependiera de nuestro estado de ánimo. Ay, hoy tengo fe, hoy no tengo fe. Ahora tengo fe, no tengo fe. No, no es así. Nuestro estado de ánimo viene por nuestro estado de ánimo. Como esté la luna, como esté el sol, como esté la... Bueno, ya entienden. Bueno, por lo menos yo me entiendo. Entonces, y leemos ahí en el versículo 5, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, zángano. No, le dijo: levántate, come. Y mira el 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida por Mercedes, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y entonces él estaba,
Y volvió a dormirse. Bueno, ahí está el detalle. Lo interesante es que ahora Elías recobrará las fuerzas y el ánimo que necesita para volver a Israel, ¿verdad? Y enfrentarse a la reina Jezabel. Y seguimos leyendo el 6, y así como dijo Mari Carmen, y volvió a dormirse. Oh, no. Y yo que les he estado hablando de este hombre de acción. Y ahí está. Lo que está accionando es el motor de la sierra eléctrica Okay. ¿Qué le pasó al hombre de acción? Se volvió a dormir. Pastor, nos has animado a ver el profeta Elías como este gigante de la fe. Y sí, es un gigante de la fe. Y piensa por un momento, a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, no nos apetece enfrentar lo que tenemos que hacer y necesitamos un poco de ¿qué? Un poco más de atención por parte de Dios, ¿verdad? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ¿qué hizo? Lo tocó con una vara. No. Lo tocó diciendo, levántate. Y aún la segunda vez no lo llamó zángano, ¿verdad? Levántate, ¿qué? Y come, otra vez. Come, porque el largo camino te resta. Ah, ¿quieres caminar? Ahora sí que vas a caminar. ¿Quieres caminar? Vamos para allá. Y este ángel de Jehová le había traído un poco más de alimento y ánimo a Elías para el camino. Versículos 8. Se quedó dormido. No, ahí sí. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Muy bien, ahora Elías está fortalecido para su gran viaje. Pero ahora, ¿a dónde? Dice ahí, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que no fue hacia el norte, siguió yendo al sur. Siguió yendo al sur. Elías caminó 40 días y noches hasta Horeb. Algunos de nosotros, no me incluyo, somos maratonistas. No creo que uno podría correr 40 días y 40 noches seguidos sin parar. Pero así fue. Él estaba caminando, no fue que salió corriendo. Pero fue caminando y caminó hasta Horeb, conocido también como el monte Sinaí. Ahora, hermanos, que sepamos, el detalle es que el monte Sinaí, que todo el mundo conoce, lo ponen por ahí en Egipto. Pero ahí no es el verdadero monte Sinaí. El monte Sinaí, descrito en la Biblia, dice que está en la tierra de Madián. Madián es lo que hoy día es Arabia Saudita. Entonces no puede estar en Egipto. Tiene que estar ¿dónde? En Arabia Saudita. Y ahí es donde está, en Arabia Saudita. Y han encontrado, o sea, dibujos tallados en la piedra, o sea, han encontrado todo lo que está descrito en la Biblia ahí. Pero si tú vas al monte Sinaí que está en Egipto, lamentablemente no encuentras nada de lo que habla en la palabra de Dios. Pero bueno, eso es otra predicación para otro día. Pero es el mismo monte Horeb donde Moisés tuvo su encuentro con Jehová mientras cuidaba las ovejas, ¿verdad? Y luego volvió ahí de Egipto con el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Ahora viene la pregunta, ¿por qué fue Elías al sur,
al monte Oreb? Y pienso que encontramos la respuesta en los versículos 9 en adelante. Vamos a leer el 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Debió haber estado cansadísimo, ¿verdad? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y se escucha ahí. Y ahí, yo he hecho esto. Yo pienso que Elías fue al único sitio después del templo en Jerusalén, ¿verdad?, donde él pudiera acercarse a Dios y poder hablar, entre comillas, cara a cara, a solas con Dios. Y por supuesto, el otro profeta que estuvo teniendo conversaciones cara a cara con Dios fue ¿quién? Moisés, ¿verdad? Y fue sobre esa montaña donde ahora estaba Elías. Pero vemos al profeta Elías tratando de autojustificarse por el comportamiento que acababa de tener ante el creador del universo. Hermanos, si quieren saber cómo hacerle una pataleta a Dios, aquí hay una. ¡No! ¡Mira, no! ¡No! Entonces, Dios le responde a Elías con una instrucción bien interesante en el versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, vamos a hablar aquí, vamos a hablar cara a cara, tú y yo. Y he aquí Jehová que pasaba. O sea, podía ver al Señor pasar, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, o sea, un cierzazo de los buenos, ¿verdad? Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero mira lo interesante, pero Jehová no estaba en el viento. Porque uno piensa, como Dios es tan poderoso, por supuesto, y la última vez que él estuvo ahí en el monte Sinaí, o sea, cuando estaba dando los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias, los 10 mandamientos, lo interesante fue que fue algo impresionante. O sea, fuego, trueno, o sea, viento. Pero aquí vemos que ese viento vino, rompía hasta las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Porque uno piensa, Dios todopoderoso, o sea que Él se va a hacerse sentir, ¿cierto? Pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego. Imagínense, ¿cuándo fue la última vez que Elías había visto fuego del cielo? Bueno, cuando estuvo allá en el Monte Carmelo, ¿verdad? Y sabía que eso era de Dios. Es que Dios se viene con el fuego, ¿verdad? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, y aquí viene lo interesante, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y se puso a la puerta de la cueva, porque antes él estaba ahí en medio de la montaña, pero después mejor me pongo aquí. A veces, hermanos, cuando yo era chiquito, sí, una vez yo fui chiquito, lo interesante es que mi papá, a pesar de que él era un hombre de acción, de eso no hay duda,
Pero lo interesante es que cada vez que me regañaba, no lo hacía enojado. Para mí eso era peor. Porque sabías que el regaño iba a ser certero. Pero con tranquilidad. La única vez que él se exaltaba un poco era porque yo estaba lejos y tenía que llamarme. ¡Hola! Eso es lo único. Entonces, pero no, él no estaba, no estaba encolerizado, no, sino tranquilo, y ahí me daba lo que necesitaba, o me daba la barrita de jabón para las groserías, los tacos y todo el asunto. Entonces, ya tragarlo, que tengo, todo esto está bien limpiecito. Entonces, lo interesante es que aquí vemos cuándo es que Elías cubre su rostro, no con la brisa, el viento, no con el terremoto, no con el fuego, sino con el siervo apacible. Ahí sí que se dio cuenta que Dios estaba ahí. Eso es impresionante. Elías, el profeta de acción, fue enseñado por parte de Dios que no siempre Dios está obrando milagrosamente por medio de los portentos, como el viento, como el terremoto, como el fuego. Elías había experimentado el fuego sobre el monte Carmelo, pero Dios se le presenta en un silbo apacible y delicado. Y ahí fue cuando Elías tuvo que reconocer que Dios estaba obrando en la forma más desapercibido posible, y ahí Elías tuvo que humillarse al cubrir su rostro con su manto. Ya no era, yo he hecho esto, no, ahí. Ya que Dios al fin le captó la atención al profeta Elías, pudo empezar a trabajar en su corazón y en su mente. Dice ahí, y he aquí vino a él una voz diciendo, repite la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahora Dios podía tener una conversación con Elías y no una lista de logros y quejas, sino ya calmado, ya Elías le expone lo que está en su corazón y le presenta una lista sincera de preocupaciones y sus peticiones. Y vemos el 14. Son las mismas palabras que leímos hace unos minutos atrás, pero mira el 14. Elías respondió, pero ya no de la misma manera, sino he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es una manera muy distinta a lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y vemos que Elías se siente solo en el ministerio que le ha tocado y necesita un apoyo un poco más activo en la obra que Dios le ha encomendado. Y aquí Dios le da los pasos siguientes para que el plan de Dios se llegue a cumplir. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿No? Vemos que Dios le dice que tiene que ir por donde vino, pero que suba más al norte de Israel, ¿verdad? Al reino de Siria, y tiene que ungir a un tal Hazael por rey de Siria. O sea, que nadie que tiene que ver nada, directamente con Israel. Pero el Señor le va a dar la autoridad de ir y buscar a otro para ser el rey de Siria.
16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea que también Dios le dice que debe ungir a otro rey para Israel, y este Jehú no es familia de Acab. Y es bien interesante eso. Dios añade que Elías tiene que ungir a su sucesor. No a su acompañante, no, a su sucesor. Yo sé lo que es eso. Cuando yo trabajaba en noticias y todo lo demás, yo era el director de noticias, me sentía importante, o sea, y claro, mi jefe me dijo, bueno, Marlon, ya te vamos a dejar ir, pero primero quiero que entrenes al que te va a reemplazar. ¡Qué alegría!, ¿no? No el que va a ser mi ayudante, no. Al que te va a reemplazar, tienes que entrenarlo. ¿Entrénalo tú? No, yo no dije eso, pero me sentí así. ¿No me quiero? Bueno. O sea que encima de eso tengo que entrenarlo. Sí, tienes que entrenarlo. O sea, y lo entrené. No puedo decir que todos los días fue de mucha gana, pero lo hice. Debí haber tenido una mejor actitud, pero ese era donde yo estaba espiritualmente en aquellos días y todo ese asunto. Pero eso fue lo que hice, entrené a la persona que me iba a sustituir. Entonces, lo interesante es que le dice eso. Ahí. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta que en tu lugar. O sea que te pusiste con esa, Elías, diste la pataleta. Bueno, ya te voy a tener que sacar de aquí, ¿verdad? Elías tendrá que salir del juego y Dios pondrá a otros. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces Dios anima un poco a Elías al hacerle saber que él no es el único que sirve a Dios. Mira el 18. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuánto? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea que ya Elías estaba diciendo que estaba solo. Bueno, ya va a haber 7,000, además de que te voy a reemplazar con otro. Y claro, vamos a ver más adelante qué es lo que eso implica y todo. O sea, no es que el Señor lo saca a Elías y se olvida de él. No, Elías vuelve para hacer lo que tiene que hacer. Pero viene la pregunta para ti y para mí. ¿Te sientes así como Elías? O sea, no me refiero que las autoridades están buscándote para matarte, eso no es lo que estoy. Pero a lo que me refiero, ¿te sientes que solo tú has quedado sirviéndole a Dios y los demás te han abandonado? Sea en tu casa o en tu trabajo. Y debemos recordar que varios hombres y mujeres de Dios en la Biblia buscaron tiempo para estar a solas con Dios. El mejor ejemplo de esto fue el propio Maestro. Vemos a Jesús en varias ocasiones apartándose de las multitudes, apartándose aún de sus discípulos, imagínense aguantando a Pedro, apartándose aún de sus discípulos para poder estar a solas con Dios Padre. Y cada uno de nosotros necesitamos ese tiempo para recargar las baterías espirituales por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Es necesario. Y el profeta Elías había estado tan ocupado haciendo que cuando le vinieron las noticias que la reina Jezabel lo quería matar, se asustó.
y corrió más de 40 días hasta llegar a donde debió haber ido desde un principio, directo al Padre Celestial, y no tenía que haber corrido tanto. Pudo haberse apartado, buscar al Señor, ahí mismo en la habitación donde él estaba. Pero no, tenemos que salir y hacer, y hacer. No, el Señor te encuentra ahí donde estás. En Jeremías 33:3, Dios nos anima a buscarle de todo corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Señor nos promete. Y hablando de Pedro, porque hablé de Pedro, mientras le predicaba a la multitud en el templo, podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 18 al 21, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo o ungido había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Sí, el Señor está ahí listo para borrar tus pecados. Tienes hasta tu último suspiro, pero ya después de ahí no hay forma. Pero tienes esta vida para venir ante Él, reconocer que Él ha pagado el precio que tú le debes a Él. Pero ya lo pagó. Todo lo que tienes que hacer es reconocerlo, pedir perdón a Él, no a un hombre, a Él directamente. Pedirle perdón, arrepentirte y dejar que Él te cambie por dentro. No es que tú tienes que cambiar para que después Él viene, no. Él viene y te cambia. Es Él el que lo hace. Y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aún Elías hablaba de esto. Aún Jeremías hablaba de esto. Isaías hablaba de esto. Todos los profetas. Entonces, si estás en esa encrucijada de tu vida, donde no sabes por qué lado escoger, o si ya lo que prefieres es quedarte dormido, el Señor está ahí para animarte, para levantarte, para darte un nuevo propósito en tu vida. Pero tienes que aceptar que Él hizo eso por ti, por amor. Que Él entre a tu vida. Pídele que entre a tu vida y que te cambie y que te restaure. Y Él lo hará. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y gracias, Señor, por aún este hombre tan impresionante, un hombre de acción. Y lo vemos en un punto de su vida que se sentía derrotado. Y Señor, hay muchas cosas que están ocurriendo a nuestros alrededores o en nuestras propias vidas donde nos sentimos derrotados, decepcionados, depresivos. Te necesitamos, Señor. Tú eres el único que es la verdad. Tú eres el único camino y tú eres la vida, Señor. En ti encontramos vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Señor, perdóname, perdónanos nuestros pecados, Señor. Que seas tú limpiando a cada uno de nosotros, Señor,
pero que nosotros mismos vengamos ante ti y tomemos tiempo para hablarte, así como lo hizo Elías. Pero no solamente hablarte, pero dejar que tú entres a nuestras vidas, nos limpies de todo pecado. Y así podemos ser hechos tus hijos, Señor. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos de YouTube y hasta la próxima. Hasta luego.